A esta hora seguimos con nuestra jornada y vamos a escuchar a Máximo Mansi, él es director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud y nos va a hablar sobre la gestión de la pandemia en su país. Señor Mansi, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias a la Andy por esa invitación. Me va a corresponder compartirles un poco sobre lo que ha sido la experiencia de Costa Rica en esa gestión de la pandemia en nuestro país. Como decía, soy el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud y aprovecho para enviarle un cordial saludo a nuestros colegas de la Cámara Sectorial de Salud, a don Carlos, de nuevo agradeciendo muchísimo por la invitación. Somos una organización empresarial, agrupamos alrededor de 400 empresas de todo eso, ese ecosistema de salud. En nuestro caso, no solamente prestatarios de servicios de salud, sino también otros actores importantes de ese ecosistema, como laboratorios farmacéuticos, cadena de farmacias, laboratorios clínicos, todo el mundo de los seguros, cooperativas de salud. En fin, eso quizá lo comento porque las consideraciones y los aportes que me voy a permitir realizar claramente no son desde una perspectiva, digamos, del ente regulador, sino como desde la perspectiva del sector privado, como prestatarios de servicios de salud privados y también de alguna forma como sector de alguna forma afectado por las decisiones que ha estado tomando, digamos, nuestras autoridades en ese contexto. Utilizando la palabra afectado no necesariamente en un término negativo, sino como, digamos, parte, digamos, interesada en esas decisiones. Yo comparto mucho lo que mencionaba don Julián. Un expresidente de nuestro país decía una cosa es verla venir, otra cosa es bailar con ella, ¿verdad? La verdad que en ese contexto, con tan poca información a disposición, nunca nos hemos sentido, qué decir, ¿verdad? En una situación de juzgar cuando estamos enfrentando una situación histórica y sin duda alguna con recursos muy limitados en el caso de nuestros países, principalmente nosotros en Centroamérica, y también con información sin duda muy limitada. En esa filmina un poco de contexto para dimensionar las cifras que después les voy a compartir. Somos, como saben, un país pequeño, de unos 5 millones de habitantes, poco menos. Quizás el tema digamos, de nuestra economía, un Producto Interno Bruto de unos 57.000 millones de dólares y un PIB per cápita de unos 16.400 dólares. Esos, eh, digamos, temas que ahora nos van a ser de utilidad para la información que les voy a compartir. Creo también importante para los que no conozcan necesariamente mucho de nuestro sistema de salud. Costa Rica tiene un sistema, digamos, de salud público y una participación también privada con en la parte pública distintas, digamos, fuentes de financiamiento, lo que son contribuciones de los trabajadores, las contribuciones de los patronos o empresas y las contribuciones del Estado. Quizá aquí importante en la línea, digamos, de proveedores, tenemos un sistema donde, más bien aprovecho, perdonen, aquí tengo un retorno del máster, no sé si ahí me ayudan a disminuir el volumen, perdón, gracias. Y la prestación de servicios de salud por parte del Estado está a cargo no de nuestro Ministerio de Salud, que es nuestro ente rector, sino de la que llamamos la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyo modelo de atención está dividido en distintos niveles. Un primer nivel de atención
con los que nosotros llamamos EBAI, son unidades básicas de atención, las cuales se encargan, son compuestas, son clínicas de barrio, compuestas por un médico, una enfermera, un técnico encargado de visitar casa por casa, y eso creo que en muchos lados se reconoce ese modelo exitoso que nos permite como país mantener un estado de salud general muy bueno y darle un seguimiento constante, sobre todo a sectores más vulnerables digamos, de nuestra población. Después tenemos un segundo nivel de clínicas especializadas regionales y un tercer nivel más especializado, más de hospitales nacionales, que son nuestros grandes hospitales, todos ellos concentrados en la capital, aquí en San José. Y bueno, tenemos un sistema privado que nosotros representamos y ahora les voy a comentar justamente algunas de las iniciativas donde como sector privado hemos querido y tratado y logrado en algunos casos apoyar toda esa atención que sin duda alguna de la pandemia ha estado en manos y a cargo y bajo el peso sobre todo de las autoridades públicas. Es un poco lo que les comentaba en cuanto a la estructuración de nuestro sistemas de salud pública con, digamos, distintos niveles de complejidad. A mano izquierda, la complejidad, digamos, menor, con esas clínicas CEBAIS que están a cargo de la atención primaria y hospitales periféricos regionales, y a mano derecha la complejidad más alta con nuestros hospitales nacionales. Entrando ya en materia y compartiéndoles las primeras cifras, Costa Rica el día de ayer ha registrado unos 355.620 casos totales. Eso equivale a unos 70.000 casos por millón de habitantes. Un número de casos nuevos que está bajando. Venimos saliendo de la peor ola pandémica que hemos vivido en nuestro país, que ha registrado alrededor de 3.000 casos diarios y que sin duda ha puesto a prueba nuestro sistema hospitalario. Ahora les voy a comentar un poco más en detalle. Aquí lo que se menciona por nexo, por un tema de, digamos, también de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, en particular lo que son las capacidades de nuestros laboratorios clínicos a nivel público. Existen situaciones donde los casos se determinan no por prueba de laboratorio, sino por nexo. En aquellos casos donde la persona que resulta positiva haya digamos, existan familiares con los cuales ha convivido, ¿verdad? Cierto número de días en ciertas condiciones. Entonces ahí se omite realizar una prueba adicional y si establece esa positividad de caso por nexo sin la necesidad de una prueba de laboratorios. La gran mayoría, 315.000 casos, son nacionales y un número de casi 40.000 extranjeros, principalmente población migrante, en nuestro caso población de nuestro vecino Nicaragua, y algunos casos muy puntuales, pero muy limitados, de situaciones diferentes. Siempre en temas de números de la pandemia, se mencionaba anteriormente, sin duda alguna, el rango de edad lo estamos viendo en todos los países. Eso determinado por el avance en la campaña de vacunación y también por el hecho, agregaría, que los adultos mayores se han estado sin duda cuidando mucho más, y quizás el agotamiento después de tantos meses de pandemia ha hecho que población más joven se ha estado exponiendo más. Nos da como resultado que
en cuanto a casos activos y casos recuperados, estemos hablando de un promedio de 36, 37 años de edad. Por supuesto que en términos de fallecidos, y registramos en Costa Rica 4.530 muertes al día de ayer, sin duda el rango de edad de 67.6 años, sin duda mayor, pero bueno, eso ha estado cambiando mucho, como creo en muchos países en los últimos meses, donde vemos casos de personas cada día más jóvenes que lamentablemente fallecen en nuestros hospitales. Esta es la situación en nuestros hospitales. Tenemos al día de ayer un total de 1.134 personas hospitalizadas, de las cuales 675 en salón. Esos pueden ser distintas unidades de cuidado, o digamos camas de internamiento regulares, o en algunos casos algunas secciones que se han habilitado en algunos hospitales públicos, digamos, de complejidad o de, digamos, de atención intermedia, y 459 personas que están en unidades de cuidados intensivos. A nivel privado también mantenemos cierto número de pacientes hospitalizados, y es un hecho que en el caso de Costa Rica el sector privado ha estado jugando un papel muy importante, no solamente y quizás no tanto en temas de hospitalización, sobre todo en temas de diagnóstico, y sin duda en el tema de atención de aquellas enfermedades que para poder dar espacio a la atención de casos COVID se han estado postergando, suspendiendo en estos hospitales públicos. Así que la salud privada se ha convertido como una válvula de escape para muchas enfermedades y condiciones crónicas que lamentablemente para la atención del COVID en centros públicos no se pudieron atender y se sigue sin poder atender. Eso es el desglose de los casos en cuanto a edad, ¿verdad? Aquí, evidentemente, y bueno, estamos aquí reiterando ¿verdad? La mayor composición y relevancia de adultos con respecto a adultos mayores, y también casos no despreciables de menores de edad, sobre todo muchachos y muchachas bueno, con la apertura de escuelas, ahora les comento un poco cuál ha sido el avance en ese sentido. Se han estado multiplicando los casos de contagios en esos grupos etarios. Adelanto unas cifras en cuanto a la campaña de vacunación. Después voy a entrar más en detalle. Se han aplicado en Costa Rica el día de ayer 2.331.030 dosis, de las cuales más o menos 1.500.000 de primeras dosis y casi unas 800.000 de segundas dosis. Después regresamos en eso. ¿Qué se ha hecho en Costa Rica de manera bastante resumida, y cuál ha sido esta experiencia, compartiendo con ustedes algunas fechas? Bueno, el primer caso en Costa Rica lo hemos registrado el día 6 de marzo, una turista de Estados Unidos, y ya el 16 de marzo el Estado ha estado declarando emergencia nacional con cierre de fronteras, cierre de escuelas y entre otras actividades. De ahí ha empezado ese proceso que algunos expertos han denominado, ¿verdad?, de la danza y el martillo, con periodos de cierres, digamos, y de cuarentena a periodos de apertura. Eh, no voy a expresar un juicio aquí, digamos, las consecuencias de cierres tempranos que se han hecho, posiblemente necesarios, y que nos han llevado a un manejo óptimo de la pandemia en los primeros meses, siendo que se estaba generando una falsa expectativa de que la pandemia no nos iba como país a pegar tan duro. Eso sin duda, esos cierres sí llevaron a consecuencias económicas y sociales muy profundas que ahora les comparto
de las más graves en la región latinoamericana. Pero bueno, eh, eso en un país turístico como Costa Rica, destacamos después la fecha del 1 de agosto, que ha sido el proceso de reapertura de nuestros aeropuertos internacionales, quizás posiblemente antes de muchos otros países. Eso de nuevo, destacando la importancia que tiene para nuestro país esa apertura, ese movimiento internacional, tanto de pasajeros como de personas de negocio. La otra fecha que quisiera compartir, el 31 de agosto se da inicio a esta estrategia que el gobierno ha llamado de Costa Rica Trabaja y se Cuida, donde con el desarrollo de protocolos sectoriales y algunas otras iniciativas se hace partícipe el sector empresarial de esa nueva estrategia de reapertura, donde se está, digamos, permitiendo al sector económico poder, digamos, iniciar su proceso de recuperación y al mismo tiempo, por medio de esos protocolos, poder limitar las oportunidades de contagio. La verdad que tuvimos a final de año otra ola bastante grave y como le decía, en los últimos meses hemos vivido nuestra peor ola pandémica. Así que bueno, esa estrategia ha tenido, digamos, ha contribuido a mantener bajo control la situación, pero bueno, creo que ninguna estrategia en ese mundo tan abierto ha podido evitar que se dieran ese impacto de las distintas olas pandémicas. Algunos comentarios, bueno, la estrategia de testeo masivo sin duda ha sido uno de los puntos fuertes y en eso eh, nuestro laboratorio público han realizado alrededor de 410, 420 mil pruebas PCR, el sector privado en Costa Rica una 320. Eso para denotar y obviamente como sector nos enorgullece destacar estos números. Somos un sector, en Costa Rica el gasto público en salud es el 70% del gasto total, entonces ese porcentaje sin duda, digamos, no se reflejó en la participación que ha tenido el sector privado, por lo menos en la parte digamos, de pruebas de diagnóstico, donde hemos podido casi empatar, y eso quiere decir apoyar a la población, tener acceso a pruebas de manera eficiente y apoyar al país como tal en tener, digamos, un control más eficiente de eventuales focos de contagios. Él estaba haciendo sin duda un trabajo muy grande para fortalecer la capacidad hospitalaria, adecuando, por ejemplo, un centro especializado que se llama SEACO, y era un centro nacional de rehabilitación, ese área acondicionado para atender solamente casos COVID, pero también se han habilitado en todos los hospitales nacionales áreas COVID y bueno, con la consecuencia, lo mencionaba anteriormente, de tener que suspender, según datos más recientes, unas 70,000 cirugías, más de 2 millones de consultas, en fin. Ahora voy a hablar un poco de los retos y sin duda, digamos, la lista de espera que el país tiene que enfrentar debido a esa estrategia necesaria de atención del COVID es de los retos y de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país. Las escuelas fueron cerradas el 16 de marzo. Después se empezó un proceso digamos, de clases, digamos, virtuales. Hubo un reinicio de clases presenciales el 8 de febrero y bueno, digamos, el 28 más bien de mayo se ha tomado la decisión de suspender el curso lectivo nuevamente y dar por terminado el curso en escuelas públicas justamente por ese repunte de casos. Y bueno, la expectativa y con la inclusión de los docentes dentro de los grupos prioritarios de vacunación, la esperanza es que el curso lectivo pueda reempezar en agosto de manera presencial o totalmente presencial o por lo menos de forma híbrida. La gran expectativa de poder realmente tornar a una casi normalidad en cuanto a la educación. En
que estamos hoy, ¿verdad? Seguimos en digamos, un contexto de restricción vehicular con el fin de limitar, digamos, las oportunidades de contagios entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Tenemos también una restricción por placas, donde 2 de los 10 dígitos no pueden circular un día por semana. Hemos tenido en semanas pasadas la imposibilidad de circular entre placas pares, impares, quiere decir que disminuir de la mitad de esa circulación. Así como le digo, estamos saliendo de esa ola pandémica y empezando a nuevas reaperturas. Tenemos reducciones de aforos pendientes, aquí tienen el desglose. Y bueno, en cuanto al ingreso al país, somos de los países que no requieren una prueba COVID para el ingreso al país, solamente un seguro médico con ciertos mínimo de cobertura y un pase de salud, un formulario que se llena al ingreso en el país. Les comentaba qué ha significado, ¿verdad? La pandemia, esos cierres y para la economía y para nuestra sociedad. Bueno, creo que las tasas de desempleo es, digamos, de las consecuencias más serias y con los niveles de desempleo más altos en toda la región. Hemos llegado en el mes de mayo, julio a un 24% de desempleo. En ese momento estamos, según el último informe de en la encuesta nacional de empleo, un 18.5% de desempleo. Esos son datos sin duda muy preocupantes. Y lo otro que quisiera compartirles, siempre, ¿verdad? Hemos hablado en Costa Rica que ese 16 de marzo empezó una temporada cero para nuestro país, para nuestro sector turístico. Y bueno, vean aquí que entre el 2019 y el 2021, una reducción del 73.5% en las llegadas de turistas. Tenemos un sector turístico, representa a nivel de empleo unas 400 personas, donde estamos sin duda sufriendo más. Hoy salían cifras bueno, con esa decisión del gobierno canadiense de eliminar todos los vuelos directos a los que llaman las Sun Destinations, incluyéndonos a nosotros, Costa Rica. ¿Verdad? Aquí no solo hay sol, hay mucha lluvia, pero bueno, entramos en esa definición. Se ha disminuido el turismo de Canadá más del 90%. En fin, esos son los grandes retos y la pandemia no ha afectado por iguales a todos los sectores. Sin duda, de nuevo, el sector comercio, el sector turístico son los que han estado sufriendo más. Aquí les mencionaba y reitero, yo creo que de las consecuencias, digamos, más allá de las consecuencias o adicionalmente a las consecuencias económicas, lo que más nos preocupa y como sector salud, sin duda, es el tema de lista de espera. Les compartía un poco los números. eh, Tenemos que ver cómo sistema, cómo logramos recuperar un número tan alto de procedimiento, de atención, y tendremos que pagar como país una factura muy alta, eh, quizás inevitable, ¿verdad? Aquí no podemos dejar de atender casos COVID, pero ahí sin duda se abrió también un debate, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el COVID hay que atenderlo, pero también así otras enfermedades como enfermedades oncológicas, en fin, ahí también es un balance que necesitamos hacer. Y ahora llegó sin duda la etapa de reconstrucción también en el tema de atención de la salud. El rezago educativo lo vemos como otra alerta roja. Una disparidad muy grande entre colegios públicos y privados, aquellas personas que han podido tener acceso a una educación virtual, y ese es otro reto que creo que todos los países tenemos que atender, el tema de salud mental. Don Julián lo mencionaba en la presentación anterior. Ese es otro eje, otro frente que como países sin duda tenemos que ir, digamos, enfrentando. Un par de comentarios muy puntuales de respuesta de la población. Eso ha dependido mucho de las etapas de la pandemia, ¿verdad? Inicialmente, que eran básicamente personas que viajaban afuera de cierto sector y nivel educativo. Hubo un respeto estricto de las condiciones de aislamiento, y bueno, después, conforme la pandemia ha llegado a otros grupos,
de la sociedad y últimamente, ¿verdad? Grupos etarios más jóvenes ya cansados de ese, digamos, de ese aislamiento, el comportamiento ha ido cambiando. Ahora, lamentablemente, ese relajamiento, ya tenemos a los adultos mayores vacunados y encerrados, pero bueno, ciertos otros grupos que lamentablemente, y quizá puede ser entendible, están generando en ese momento digamos, los porcentajes más altos en contagios. Quisiera destacar el apoyo que han tenido los medios de comunicación para generar mucha sensibilidad dentro de la población en cuanto a la necesidad de mantener distanciamiento, la necesidad de utilizar equipos de protección y bueno, creo que también a nivel empresarial se ha hecho todo lo posible. Si bien a nivel de gobierno el teletrabajo por ciertos tipos de servicios ha sido obligatorio, así no lo ha sido necesariamente para todos los trabajos, pero las empresas han tomado, digamos, cartas en el asunto y han estado apoyando muchísimo, estableciendo programas de teletrabajo para limitar la movilidad. Y bueno, el tema de la campaña nacional de vacunación, esos son los grupos que se han definido por parte de las autoridades. Ahora les voy a comentar el nivel de avance muy parecidos a los que escuchaba anteriormente en el caso de Colombia. Primero han sido los trabajadores de, digamos, adultos mayores y trabajadores de primera respuesta, las personas mayores de 58 años, el grupo 3 de las personas con factores de riesgo y bueno, 4 y 5 que son, digamos, esos otros grupos. Dos menciones, los maestros, docentes han sido incluidos recientemente en esos grupos prioritarios, ya se están vacunando en vista de ese posible reinicio de clases presenciales y como sector hemos impulsado esa apertura a técnicos en salud que no habían sido incluidos en el primer grupo, donde sí estaban, ¿verdad?, los médicos, los profesionales en salud. Sin embargo, nosotros, y creo también la Cámara de Dispositivo Médico de Colombia lo compartirá eso. Tenemos técnicos e ingenieros también con un rol muy importante en los hospitales públicos para asegurar la continuidad de operaciones de los distintos equipos en las distintas zonas hospitalarias de laboratorios clínicos. Ese es el avance. En el grupo 1, la primera dosis, ¿verdad?, el porcentaje mayor a 100 se debe a esas nuevas inclusiones en el grupo 1 y estamos a un 92% de segunda dosis. El grupo 2, ¿verdad?, de las personas mayores de 58 años, un 76%, donde sin duda queda mucho por hacer con segunda dosis en el grupo, los grupos 3, obviamente 4 y 5. Eso en cuanto a las dosis aplicadas, ahora le voy a dar a comentar un poco cuál ha sido la estrategia en la semana última que se contabiliza, que tenemos datos. Se han suministrado unas 130,000 de Pfizer, unas 100,000 de AstraZeneca. Y bueno, eso lo que dicen las cifras de que ese 2.3 millones de dosis quiere decir, y bueno, 795,000 personas vacunadas, estamos en un 15.8% de la población total vacunada. ¿Cuáles han sido las decisiones tomadas por nuestro gobierno? Hemos sido de los primeros países en recibir las primeras vacunas. El 23 de diciembre llegaron creo unas 30 o 50,000 vacunas de Pfizer, a las cuales se han comprado la gran mayoría, 6 millones, ¿verdad?, para vacunar a 3 millones de personas. También se firmó un contrato con AstraZeneca por otro millón y 2 millones por medio del mecanismo COVAX. Recientemente se ha aprobado, digamos, el uso de emergencia de la vacuna de Johnson Johnson. Eso sobre todo para efectos de mecanismos de donación que se están gestionando. En eso, ¿verdad?, esos son compras públicas por medio de fondos de emergencia. Como sector privado, si se ha estado trabajando en la posibilidad de importación también de vacunas, no ha sido posible y yo creo que ya ese espacio se ha básicamente cerrado. Eso será hasta el 2022 donde podemos ver esa posibilidad de importación por parte del sector privado. Sí, lo que se ha hecho, se han coordinado el préstamo de espacio como en centros comerciales para centros de vacunación masiva, un voluntariado por parte de farmacéuticos y médicos que están apoyando la campaña nacional de vacunación
y estamos pendientes de ver si también el Estado quiere apoyarse en nuestra red de farmacias privadas. El tema de reactivación es un tema pendiente. Aquí les comparto algunas de las decisiones principales que se han tomado. Un bono que se giró en los primeros meses de entre 100 y $200 de acuerdo al nivel de suspensión de los contratos de trabajo a personas más vulnerables. En ese momento estamos muy concentrados en fortalecer las finanzas públicas con un préstamo condicionado del Fondo Monetario, el cual implica la aprobación de una ley de empleo público y otros compromisos que estaríamos adquiriendo. Quizá aquí compartirles algunas ideas. Esos son todos proyectos de ley, algunos aprobados en primer debate, como una ley de pensionados. Esas son nuevas áreas para apoyar ese proceso de reactivación económica, ser un centro de pensionados todavía más atractivo de lo que somos ahora. Esos nómades digitales que trabajan en otros países, ahí ofreciéndoles ciertos incentivos y también la parte de la industria fílmica. A nivel de empresas, se ha apoyado mucho al principio con leyes para favorecer la suspensión de contratos laborales, reducción de jornada de trabajo, algunos periodos de gracias en pago de seguros y ahora estamos en la Asamblea, hay un proyecto para otorgar avales y garantías a empresas para acompañar ese proceso de reactivación económica. Termino yo, lecciones aprendidas, nos parece sin duda importante seguir trabajando. Hemos tenido casos de éxito. Tenemos un caso, ¿verdad? Quizás donde hemos quedado un poco frustrados últimamente, donde se iba a pedir apoyo de hospitales privados para descongestionar hospitales públicos. Eso al final no se pudo dar, pero sí tenemos también historias de éxito, esas que les comentaba en cuanto a pruebas de diagnóstico. Tenemos una red privada de 130 laboratorios que son los que ofrecen pruebas de antígeno y PCR para pasajeros que tienen que regresar a sus países. Así que yo creo que en general, sí, la pandemia nos ha enseñado que tenemos que actuar como un sistema nacional de salud, sobre todo en Costa Rica, donde tradicionalmente se ha visto el sector público, el sector privado como un poco divididos. Creo que todos hemos aprendido en eso. Hay que seguir trabajando para funcionar como un solo sistema. Hemos aprendido que cada anuncio de nueva medida generan un impacto económico y los primeros han sido muy unilaterales de parte de las autoridades. Después hemos aprendido que alineándonos hemos podido poco paliar, reducir el impacto de esos anuncios en lo que es la actividad económica. Hemos todos aprendido la importancia de la cadena logística. Yo creo que quizá también como una oportunidad, la delocalización en lugares muy remotos son estrategias que países como Estados Unidos a nivel empresarial están reconsiderando y es una oportunidad para países como Latinoamérica para acercar los puntos de producción para no generar los desabastos que hemos vivido. Ligado a eso, ¿verdad? La importancia de los procesos de apertura comercial, pero también de inversión en la producción nacional para ser de alguna forma, si no autosuficiente, tener cierta producción en ciertos insumos básicos en temas de emergencia y bueno, reitero, o quizá el tema de la diversificación de la economía tan importante, hemos sufrido como país muchísimo y seguimos sufriendo en la parte turística, pero por otro lado, en nuestro clúster de manufactura de equipo médico, que nuestro principal producto de exportación ha crecido y ha compensado. Claro que uno en números gruesos ve un balance, pero sí donde no tenemos balance es a nivel de empleo, donde tenemos ciertas categorías que son las que llegan a registrar ese número de 18% de desempleo. Ahí tenemos, digamos, los retos más importantes. Bueno, con eso agradezco nuevamente la invitación, un breve resumen de la situación, lo que hemos estado haciendo y cuáles son los retos en Costa Rica y siempre a la orden para compartir buenas prácticas y experiencias de nuestros países. Saludos a todos.